En física, una parábola se refiere a una trayectoria o curva que describe el movimiento de un objeto bajo la influencia de la gravedad en ausencia de otras fuerzas significativas, como la resistencia del aire. Este tipo de movimiento es conocido como movimiento parabólico o movimiento de proyectiles. En este contexto, un proyectil lanzado en el aire con una velocidad inicial que tiene tanto una componente horizontal como una vertical sigue una trayectoria parabólica. Esto se debe a que la aceleración en dirección vertical es constante, mientras que no hay aceleración en la dirección horizontal. Trabajar con fórmulas de movimiento parabólico es importante saber que este se divide en dos tipos de movimientos. Uno que es el movimiento horizontal, el cual se va a desplazar en el eje X, y el otro el movimiento vertical, el cual se va a desplazar en el eje Y. El movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, lo cual significa que su velocidad será constante. En cambio, el movimiento vertical es un MRUA, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en donde la aceleración se va a dar por la gravedad. Como hemos dicho anteriormente, el movimiento se divide en dos ejes o en dos movimientos, por lo cual se usan diferentes ecuaciones para cada eje. Esta es una ecuación para hallar la distancia del eje X y esta es otra ecuación para hallar la altura la distancia vertical en el eje Y, en donde Y generalmente va a ser distancia vertical, o sea, altura. Pero al ver estas ecuaciones se estarán preguntando, ¿cómo vamos a hallar la velocidad inicial de la distancia vertical o cómo vamos a hallar la velocidad inicial del eje X? Bueno, esto es muy sencillo. Para ello utilizaremos este triángulo como referencia. Gracias a este triángulo y al ángulo que tenemos del lanzamiento podremos hallar la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y y la velocidad total utilizando estas siguientes ecuaciones. Las tres primeras son razones trigonométricas y la última es sobre teorema de Pitágoras. Después tenemos otras ecuaciones que nos ayudarán en la posición del objeto, las cuales serán para el eje horizontal esta ecuación de acá y para el eje vertical esta de acá. En el eje vertical la h significa la altura. En esta se reemplaza la distancia vertical inicial por la h, que es la altura inicial, por decirlo así. Después seguimos con las ecuaciones de velocidad, que es esta para el eje horizontal y esta para el eje vertical, teniendo en cuenta que el eje vertical tiene aceleración, que es la gravedad. Hablando de aceleración, el eje horizontal no tiene aceleración, es cero, ya que su velocidad es constante. Otros datos que podremos saber es la altura máxima, el cual se halla a partir de la ecuación de la velocidad en el eje vertical. Es importante saber que cuando la velocidad del eje vertical llega a cero, el cuerpo habrá llegado a su altura máxima. Y a partir de ese tiempo y de las ecuaciones de posición se puede calcular la distancia en el eje Y y en el eje X. El tiempo de vuelo se calcula igualando a cero la componente vertical de la posición, es decir, el tiempo de vuelo es aquel para la cual la altura es cero, o sea, cuando llega al suelo. El alcance se trata de la distancia máxima en horizontal desde el punto de inicio hasta el punto en el que el cuerpo impacta. Una vez obtenido el tiempo de vuelo, simplemente hay que sustituirlo en la ecuación de la componente horizontal de la posición. El ángulo de trayectoria. En un determinado punto coincide con el ángulo que el vector de velocidad forma con la horizontal en ese punto. Para su cálculo obtenemos los componentes de velocidad en el eje X y velocidad en el eje y gracias a la definición trigonométrica de tangente de un ángulo calcularemos el ángulo de trayectoria. Y esta sería su ecuación. Y ahora sí, después de haber explicado brevemente las fórmulas para el movimiento parabólico, seguiremos con cómo hicimos nuestro cañón. Este cañón fueron utilizados diferentes materiales como unión o codos, tubos PVC, llave de paso de agua, cinta aislante, inflador y por último aguja de balón. La unión o codo fueron utilizados junto a los tubos PVC para ir conformando la estructura del cañón.
La cinta aislante servía para unir los codos y los tubos PVC y mantenerlos sellados. Y la llave de paso de agua servía para mantener el aire dentro del cañón. Y por último, la aguja y el inflador servían para meter el aire en el cañón. Este trabajo se hizo con el fin de hacer una actividad que consistía en hacer 3 lanzamientos de diferentes ángulos. El primero es de 30, el segundo es de 45 y el último es de 60. Para así saber su punto inicial y el final y qué movimiento hizo, con las fórmulas explicadas anteriormente. Horas del día y más en el que hizo Jacobo en estos días. ¿Está lejos? Ven acá. ¡Oh, vale! ¡Eso lo quiero! ¿De qué ya Salomé? ¡Oh, pero porque me rechazó! ¿Le está escapando el aire? Por ahí escucha. ¡Ah, penal! Profe, el de 45. Sofía. Mañana y usted mañana. Sofía. Le faltan del 9, 30 grados, le faltan del 11 para el 35. Buen equipo de Carrona apenas los haciendo, ¿cierto? Uy. Es lo que están grandes y se pasa por enfrente del video. Perdón. Ay, qué cuidado. María. Lo siento mucho. Callado, mano. ¡Boom, boom! Se la va a explotar la... De que te salgas se lo Navidad. recortan. Se la va a explotar como me pasó a mí. Pero sí como a los ángulos. Venga aquí, Oye, Martínez. Bien. Hubieron varios fallos en los lanzamientos, los cuales fueron que en el lanzamiento de 30 grados se zafó un tubo, lo cual causó que el lanzamiento tuviera menos impulso y no pudiera llegar tan lejos. Esto se pudo solucionar haciendo un sistema de agarre para los tubos que los manteniera así unidos. También en el lanzamiento de 45 grados tuvimos un pequeño contratiempo, el cual fue que el proyectil impactó contra un cable. Esto se pudo haber evitado poniendo la base en un lugar despejado y sin interferencias. Y finalmente en el lanzamiento de 60 grados nos salió afortunadamente sin errores.